os traigo una receta que os puede venir fenomenal para preparar unos entrantes en fiestas o reuniones con amigos o familiares. Unos panes sin gluten para hamburguesas mini. Aunque por supuesto, puedes preparar panes de hamburguesa de un tamaño normal con la misma masa. Bastará con que alargues un poco el tiempo de horneado. El resultado son unos panes bien esponjosos, que te costará distinguir de unos panes de hamburguesa con gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos panes sin gluten para hamburguesas mini. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura seca. Añade en un vaso una pequeña cantidad del agua tibia que lleva la receta. Añade la levadura y el azúcar. Un pan de hamburguesa lleva normalmente azúcar, ya que aporta esponjosidad, pero si no puedes consumirla, elimínala. Añade también un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno que lleva la receta. Remueve hasta que no queden grumos, tapa y deja reposar hasta que duplique su tamaño. Puede tardar una media hora. En un recipiente grande, mezcla los ingredientes secos restantes. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de tapioca. El resto de la harina de trigo sarraceno, la sal, el psyllium husk, que como veis en mi caso es más oscuro que el que utilizo otras veces, quiere decir que es simplemente menos puro. Y voy a añadir también la goma xantana. En un recipiente aparte, en mi caso la cubeta de la amasadora, voy a añadir los ingredientes líquidos, el resto del agua tibia, el aceite y como veis rebaño con una espátula de goma, ya que si no se desperdicia gran cantidad. Voy a añadir el huevo batido y el prefermento, que como veis ha crecido muchísimo. Mezclamos bien y añadimos la mezcla de ingredientes sólidos. Llega el momento de amasar, ya sea con amasadora o a mano. Amasa unos 15 minutos. Con amasadora amasa a velocidad baja. Si amasas a mano, puedes ver cómo lo hago yo en este vídeo de roscón de reyes sin gluten, que te enlazo aquí arriba. Si amasas con amasadora, asegúrate de que no queda nada pegado a los bordes y da un par de vueltas a la masa a mitad de amasado, ya que cuando son cantidades pequeñas, el fondo suele quedar peor amasado. La masa bien amasada tiene este aspecto. Como ves, es muy blandita. Forma una bola con una espátula y engrasa la superficie con aceite para poder sacar la masa del recipiente sin desperdiciar nada. Vuelca la masa sobre una superficie engrasada. Llega el momento de dividir la masa. Si quieres que todos los panecillos queden iguales, pésalos. Pesa primero la masa total, ya que muchas básculas son imprecisas y se suelen acumular los errores de todos los ingredientes, con lo que puede ser que tu masa pese más o menos de lo esperado. Yo voy a hacer 20 panecillos, pero puedes hacer 25 si quieres las hamburguesas más pequeñitas. Una vez que tengas las porciones hechas, comienza a formar bolitas con ellas. Hazlas rodar entre las manos hasta que queden bien redondas. Cubre una bandeja de horno con papel de hornear y distribuye las bolitas. A mí ya me conocéis, yo siempre las vuelvo a redondear, pero es una manía personal. Si han quedado bien redondas, no hace falta. Asegúrate de que quedan bien repartidas en la bandeja, ya que después crecerán. Y en el momento que estén lo mejor distribuidas posibles, comienza a aplanarlas y ve redondeando el contorno si hiciera falta. Déjalas de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Cúbrelas con film plástico de cocina para que no se sequen durante el reposo. Y deja que crezcan al doble. Tardarán más o menos dependiendo del calor que haga en tu cocina. Si es verano, echa un ojo pasado una hora, aunque lo normal será que tarden unas 2 horas. Cuando los panecillos hayan crecido al doble, pincela la superficie con huevo batido para que queden brillantes. Y cubre con semillas de sésamo.
yo voy a poner una mezcla de semillas blancas y negras. Enciende el horno a 180 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo. Cuando el horno esté bien caliente y no antes, introduce la bandeja a altura media y vierte algo menos de medio vaso de agua en la bandeja metálica del fondo. Hornea entre 15 y 18 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Cuando estén bien doraditos, apaga el horno y retíralos. Deja que enfríen completamente y ya están listos para preparar tus hamburguesitas. Mira qué tiernos quedan. Y voy a abrir uno para que veáis cómo queda la miga. Uy, fijaros qué maravilla. Estos panecillos se pueden congelar perfectamente, de modo que los puedes preparar con antelación y el día que los vayas a consumir, nada, los calientas un poquito en una plancha o sartén y quedan riquísimos. También son estupendos para fiestas infantiles, por ejemplo, rellenos de jamón y queso o crema de chocolate. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer las hamburguesitas que he preparado para las fotos y espero que os animéis todos a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.